Vamos pues a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está Estamos contigo. contigo. Bendita eres Bendita entre eres todas entre las todas mujeres las mujeres. y bendito es el Bendito es fruto el de tu fruto de vientre, tu Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por y nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora ahora de y en la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos viendo pues el capítulo 28 de este libro del profesor Estéfano de Fiores, que Dios tenga en su santa gloria, y habla del modelo mistagógico de María como educadora de Cristo, su Hijo, y educadora de la Iglesia, porque pues el cuerpo de Cristo es la Iglesia, y si la Virgen educa al Hijo, pues también educa al cuerpo de su Hijo, que es la Iglesia. Y por eso aquí en este tema el profesor de Fiores aborda de qué manera María intervino en el proceso educativo de Jesús. Pero también nos habla el profesor de Fiores de qué manera la Virgen María establece la educación del pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Dice que la tarea educativa de María acerca de la educación de su hijo exige precisiones, ya que no se observan afirmaciones acerca de que María es educadora de los cristianos. En un segundo momento la educación se transforma en mistagogía. ¿Qué significa mistagogía? Lo decíamos la vez pasada, es la utilización del misterio como instrumento de conocimiento, como pedagogía para educar los misterios de la vida de Cristo, los misterios de la vida de la Iglesia, los misterios de la revelación del Evangelio de Cristo, constituyen la forma con la cual la Virgen Santísima educó a su Hijo Jesucristo, y educó la Virgen Santísima, dice aquí de Fiores, que educa todavía la Virgen al pueblo cristiano, a la Iglesia de Dios. Por ello, el tema número 2 que nos propone Estéfano de Fiores es la educación de la Iglesia por parte de la Virgen María. Dice que no es necesario entrar en el itinerario espiritual de los cristianos, ya que en el capítulo 8 de la Lumen Gentium hay un texto en donde se precisa que a la regeneración de los fieles, la Virgen María cooperó con amor de madre. Eso lo dice la Lumen Gentium en el número 63. Y ese texto, como recordamos, fue redactado por los padres conciliares en 1964. Se publicó, se dio a conocer el 21 de noviembre de 1964, la Lumen Gentium. Y allí en ese documento, el número 63, dice que la Virgen Santísima coopera en la formación de los fieles con amor de madre. Por ello, de Fiores afirma que la relación que la Iglesia o que cada cristiano tiene con la Virgen deriva desde el bautismo, porque con el bautismo cada cristiano forma parte de la Iglesia Católica y por tanto con el bautismo la Virgen María es educadora de cada hijo de Dios, de cada miembro del cuerpo de su Hijo Jesucristo, que es la Iglesia. Y de Fiores cita a Jean Galot en una frase que dice así: la maternidad de María debe entenderse en todo su alcance, es decir, no sólo como un amor materno que pudiera situar esa maternidad
en el plano de los afectos, sino que la maternidad universal de María debe entenderse como una obra de educación, que es la obra propia de la madre. Así lo dice Jean Galot en un documento que publicó en 1965. Y por tanto, la Virgen Santísima cooperó con la educación que es propia de la madre respecto de su Hijo Jesucristo, pero también respecto de la Iglesia, como nos lo hace ver el Papa Pablo VI en su documento Mater Ecclesiae del 21 de noviembre de 1964. Ahí el Papa Pablo VI dice que la discusión conciliar se superó mediante un acto personal que precisó el sentido del título Mater Ecclesiae y de los fundamentos teológicos. Por tanto, el Papa Pablo VI, en ese documento Mater Ecclesiae de noviembre del 64, hace que la Asamblea Conciliar lleve a la aceptación del contenido de ese documento Mater Ecclesiae por parte de la Asamblea del Concilio Vaticano II. El Papa Pablo VI no entró en el debate conciliar, sino que lo que hizo fue interpretar el título de Mater Ecclesiae, haciendo que las precisiones jurídicas relativas a ese título se enfocaran hacia la función la función maternal que la Virgen María ejercita sobre el pueblo cristiano. De este modo, el título Mater Ecclesiae fue conducido hacia el nuevo núcleo de la maternidad de María en el orden de la gracia, como lo expresa la Lumen Gentium en el número 61 y 62. Así dice el Papa Pablo VI en un documento de la Mater Ecclesiae, que no es nada nuevo para el Occidente, pero tampoco se halla lejos del sentir cristiano la idea de la educación que la Virgen María desempeña sobre la Iglesia, puesto que esa educación se basa en la maternidad divina que ejerce la Virgen sobre todos los cristianos. Después, algunos teólogos estudiaron el documento Mater Ecclesiae que había publicado Pablo VI el 21 de noviembre del 64, y esos teólogos hacen ver la dimensión comunitaria y la promoción de la unidad que aporta ese título de Mater Ecclesiae, porque así lo dice uno de los autores que comentaron el documento del Papa Pablo VI del 21 de noviembre del 64, Mater Ecclesiae. Dice así este teólogo: el título de Mater Ecclesiae, o sea, Madre de la Iglesia, atrae la atención sobre la apertura de la maternidad de María. María es la madre de toda la comunidad cristiana. La solicitud materna se extiende al conjunto de la Iglesia, y en función de ese conjunto de la Iglesia, la maternidad de María afecta a la vida personal de cada creyente, de cada cristiano. Es su condición de la Virgen ser madre de la Iglesia, madre de cada uno de los creyentes. María está destinada a contribuir a la unidad de la comunidad de los creyentes. Por ello dice este autor que María es la madre de la unidad. Es un texto que nos ofrece el profesor de Fiores y que se refiere a la obra de Jean Galot, publicada en 1982,
acerca del título Madre de la Iglesia. Es decir, pues que el profesor de Fiores aquí se detiene en la consideración de las razones teológicas por las cuales puede atribuirse a María Santísima el título de educadora de cada uno de los creyentes, porque ella es madre de la Iglesia y la función primordial de la mamá es educar. Por eso dice aquí el Papa Pablo VI que la educación que María prodiga a los fieles es una función de su maternidad universal. Y en la Iglesia tenemos varios ejemplos de cómo se lleva a cabo la educación de los creyentes. Por ejemplo, dice de Fiores que entre los hermanos de la orden de San Juan Bosco, los salesianos, ellos proponen permanecer fieles a la inspiración de San Juan Bosco, pero también se abren a las inspiraciones pedagógicas de los nuevos tiempos. Por ello, dice de Fiores que los hermanos de la congregación de San Juan Bosco, es decir, de los salesianos, proponen la vida de don Bosco como un origen en los sueños premonitorios que llenaron su infancia. La vida de San Juan Bosco se desarrolló con un vivo sentido de la presencia maternal de la Virgen Santísima. Esa presencia que experimentó San Juan Bosco respecto de la Virgen Santísima es una presencia cualificada por la misión de María como Madre de la Iglesia, siendo María Inmaculada y María Auxiliadora de los cristianos. Ante esta figura de María como Inmaculada y como Auxiliadora, brotó una nueva devoción, una devoción inspirada en la imagen de la Virgen Inmaculada y orientada esa devoción entre los salesianos a alcanzar un dinamismo apostólico y educativo. En ese contexto se sitúa la fundación de las Hijas de María Auxiliadora, que son una derivación de la congregación de San Juan Bosco, de ese grupo de los salesianos. Esa derivación de las hermanas religiosas se llama Hijas de María Auxiliadora, que fue fundada el 5 de agosto de 1872 y que fueron consideradas como el monumento más grande de gratitud de don Bosco a la Gran Madre de Dios, invocada bajo el título de Ayuda de los Creyentes. Las Hijas de María Auxiliadora, de esa congregación fundada el 5 de agosto de 1872, se proponen ser signo, transparencia de la maternal solicitud que María desempeña por el pueblo de Dios, en particular por la obra de don Bosco y por las actividades educativas de los salesianos. En esa labor educativa la familia salesiana se fundamenta en la experiencia de don Bosco, ya que en su tratado Sistema Preventivo, escrito en 1877, encuentra una analogía entre la acción de Dios que preserva del pecado a la Virgen Santísima, a la Virgen Inmaculada, y la obra que realiza el educador salesiano con los jóvenes mediante la presencia del educador junto al educado. En el caso de la Inmaculada Concepción, Jesús se muestra como perfectísimo mediador entre la Iglesia y la Virgen. De igual manera, en el sistema preventivo de don Bosco se encuentra al educador que quiere llegar
a ser mediador entre el educado, el educando y el sistema educativo propuesto por los salesianos. Así, don Bosco prueba con los hechos que la obra de educación, al estar junto con los educandos, es una obra que se realiza gracias a ese sistema preventivo que inventó don Bosco. En verdad, esa relación entre el sistema educativo y el educando, ideada por don Bosco, es una verdad objetiva, porque también en el misterio de la Inmaculada Concepción se encierra la más elevada realización del sistema preventivo de Dios. Es decir, que para don Bosco ese sistema preventivo de educación fue realizado a la manera como Dios realizó la obra preventiva de evitar que la Virgen Santísima fuese contaminada por el pecado original. Así lo dice don Bosco, y más aún la autora María Marchi, quien elaboró un estudio teórico sobre el tema de la presencia de María Auxiliadora en la obra educativa de las hijas de María Auxiliadora. La autora María Marchi en este estudio subraya el puesto imprescindible que desempeñó la Virgen Santísima en la educación de la humanidad, puesto que ese sistema educativo de la Virgen se haya integrado como una pedagogía mariana, en sentido estricto entendida según los cánones de conocimiento adecuados a esa época, y como punto de convergencia de un riguroso discurso teológico, educativo y pedagógico igualmente riguroso. Un capítulo nuevo de la Mariología, por ejemplo, es un capítulo nuevo de la teología de la educación. Así lo dice este texto de María Marchi, publicado en 1987, acerca de cómo la pedagogía del sistema pedagógico de las hermanas hijas de María Auxiliadora realizan la obra de la prevención respecto de los alumnos, la prevención respecto de la drogadicción, respecto de las malas costumbres, respecto de la mala educación. Y así encontramos que María Marchi explica en qué manera la propuesta de educación de esa congregación de las hijas de María Auxiliadora debe constituir un capítulo en el proceso educativo que ellas programan con sus estudiantes. Y refiriéndose al estudio de la Virgen Santísima, María Marchi afirma que la educación que reciban los jóvenes consistirá en desentrañar todas las implicaciones contenidas en la figura de la Virgen Santísima a lo largo de la historia. Por ello, dice María Marchi que es necesario situarse en un contexto pedagógico que contemple la educación de los jóvenes como un proceso de personalización, es decir, despertar el interés en los jóvenes, despertar los poderes espirituales que culminen en la inteligencia crítica, en la libertad de decisión, en la actitud de comunión, de amor, y para ello el proceso educativo entre los salesianos, prodigado por las hermanas hijas de María Auxiliadora, permiten que la acción de María en el proceso educativo se module según las causas de la educación que se tenían contempladas en esa época, en 1820
25, que son las causas eficiente, ejemplar y final, según la pedagogía de esa época de 1870. Y expresado en términos más recientes, dice el profesor de Fiores que esa pedagogía que María ejerce en relación con los creyentes es una educación que María aplica para personalizar a cada creyente, puesto que cada ser humano es una personalidad lograda desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista teológico. Porque María, con respecto al itinerario educativo de cada ser humano, no sólo constituye un modelo final para cada estudiante, sino también María constituye la indicación del camino, constituye la ayuda para recorrer ese camino. Nadie como María Santísima lo ha recorrido enteramente, ese camino de educación, que es el camino para realizar una personalidad lograda desde el punto de vista humano y desde el punto de vista teológico. Por ello, María Marchi propuso en 1988 un ensayo con la misma tesis y con la misma hipótesis, porque ella estaba convencida de que su propuesta educativa debía ser tomada en consideración y puesta por obra. En realidad, la valiosa obra de María Marchi no recoge su interpretación, sino que concreta la dimensión mariana de las hijas de María Auxiliadora, desde el punto de vista histórico, jurídico, teológico y catequético. Así lo dice un autor que estudia la obra de las hijas de María Auxiliadora, que se llama Manelo, y cuyo título de la obra es Madre y Educadora, contribuciones acerca de la identidad mariana del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, que es un documento que se publicó en Roma en 1988. De modo pues que esta realización de la personalidad desde el punto de vista humano y desde el punto de vista teológico, mediante el método educativo de las hermanas de María Auxiliadora, hace que el estudiante integre dentro de sí el mismo recorrido humano y teologal que recorrió la Virgen Santísima. Y ello es la aportación de las hermanas de María Auxiliadora, en donde la educación es un proceso de personalización que debe armonizarse con la Virgen María, con la personalidad de la Virgen María, además de personalizarse con la misión maternal de la Virgen. Y dice de Fiores que la Mariología debe adquirir una dimensión mistagógica, es decir, de educación en los misterios de la fe, al desligarse la educación mistagógica de las formas académicas ilustradas que dirigen solamente la razón, y encauzando esa dimensión mistagógica por el camino de la vida en un proceso perenne de maduración. Es decir, que el proceso pedagógico, según este modelo de las hermanas misioneras de María Auxiliadora, propone convertir un itinerario educativo de la vida por medio de los misterios de la vida de la Virgen, junto con las aportaciones de la teología de las ciencias humanas, llevando de la mano al educando, al joven, al sujeto, y ayudándole en su autoformación cristiana, con la ayuda de la cooperación de la gracia divina, siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Ello impone una auténtica conversión
del educador y impone un enfoque inédito del discurso educativo. Para decirlo con otras palabras, se trata de anunciar la dimensión mariana en la educación del cristiano por medio de la mistagogía, es decir, la obra maternal educadora de la Virgen Santísima en el alma del creyente, a fin de expresar la dimensión educativa en la presentación, en la presencia, con la ayuda de María Santísima. Y dice el profesor de Fiores que al mismo tiempo, en este proceso mistagógico en donde interviene la Virgen como educadora de los creyentes, dice que se puntualizan otras adquisiciones del sistema educativo de los salesianos, porque esa educación se concentra en la hipótesis de una doble influencia de la educación recíproca entre María y Jesús y de la educación recíproca entre María y los creyentes en Cristo. Pues es lo que nos propone el profesor de Fiores acerca de la mistagogía de María Santísima en el proceso educativo de todo creyente. Vamos a dejarle aquí, nos vemos mañana, Dios mediante. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros